este versículo 12 algo poderoso. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dos cosas importantes: es viva y es eficaz. Y luego agrega y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, tiene el poder para penetrar, dice el apóstol, y partir el alma, o sea, hacer una separación entre alma y espíritu, y penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira lo que la palabra dice: es viva y es eficaz, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y tiene el poder para penetrar y hacer una separación del alma y el espíritu, porque hay muchos cristianos almáticos que son movidos más por emociones que por convicciones, y la palabra tiene el poder para hacer esa separación, para darte la valentía de que vivas en el espíritu y no dependas de emociones meramente. Y aparte de eso, de que tiene el poder para hacer esa separación del alma y el espíritu, tiene el poder para penetrar hasta las coyunturas y los tuétanos, o sea, a la médula misma, donde se origina la sangre, la cual determina qué tan saludable es una persona o cuán enfermiza puede ser. Entonces la palabra nos dice que tiene el poder para penetrar a la raíz, a la esencia de la vida misma, y por ende darle salud a quien lo necesita. La palabra es poderosa, amado mío. Por eso esta noche quiero hablar acerca del poder de la palabra. La palabra del Señor nos enseña en multiplicidad de versículos bíblicos sobre el poder que contiene en sí la palabra. La palabra del Señor, la Biblia como tal, que contiene la palabra del Señor, aun cuando ha sido el libro más vendido en la historia del mundo, más traducido a todos los dialectos y lenguas que usted puede imaginar, circula en todos los continentes del planeta, sin embargo, nunca ha tenido un reconocimiento como el bestseller, aun cuando ha superado en un solo año la venta de los 10 mejores bestsellers juntos en una década. La Biblia ha superado en venta en solo un año lo que 10 bestsellers combinados en 10 años han logrado vender. Por eso, amado mío, aun cuando la palabra del Señor haya sido tanto por muchas personas enemigas de Dios, ha tratado de ser minimizada, ha sido atacada. Hay países que han tratado de evitar que ella pueda circular con la libertad, pero nunca lo han logrado, porque es más que un libro, es la palabra de Dios misma, y por eso usted puede estar seguro y convencido que tiene el poder para obrar y cumplir el propósito para el cual fue diseñada. Por eso me encanta lo que dice Isaías 55, que su palabra no volverá a él vacía, sin antes haber cumplido con el propósito para el cual el Señor la envió. Regreso al texto y dice que la palabra es viva y es eficaz. Usted tiene que saber que la palabra recobra vida en aquellos que le dan espacio. La palabra es vida porque tiene el poder para darle vida a las cosas que están muertas. Yo quiero que pensemos, basado en la palabra, cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cuál ha sido el efecto que la palabra que yo he escuchado por tanto tiempo ha causado en mi vida? Por eso es que yo quiero hablar acerca del poder de la palabra. Porque lamentablemente muchas personas se desesperan, se preocupan por lo que está pasando. Pero cuando nosotros vemos la realidad de lo que está pasando y vemos el contenido de la palabra, podemos decir: bendito sea Dios. Porque hoy por hoy la iglesia del Señor es cuando más se parece a la iglesia que Cristo estableció y fundó registrada en los primeros 9 capítulos de Hechos de los Apóstoles. Porque la iglesia del Señor fue perseguida en aquel entonces, pero no paró, continuaba creciendo, y no lo hacía en las sinagogas o en los templos, sino en las casas.
Hoy por hoy los templos están cerrados en la mayoría de países, pero la iglesia no se ha paralizado. La iglesia sigue en marcha. Hoy por hoy quizás desde los púlpitos estamos predicando a través de los medios y a nadie acá frente a nosotros, pero allá a la distancia hay gente que se está salvando, hay gente que se está convirtiendo. Dios sigue obrando sanidades. Oh, amado mío, este será un tiempo cuando la iglesia lo va a recordar como un tiempo, un momento glorioso, porque hay muchas personas que recibieron milagros a través de la distancia. Es Dios hablándole al ser humano que el tiempo de la redención está cerca y hay que correr a los pies de Cristo. Hoy más que nunca Dios está hablando a través de diferentes medios. Nadie podrá decir que no tuvo una oportunidad. Por eso cuando nosotros vemos que la palabra dice que es viva, es porque tiene el poder para darle vida a lo que está muerto, y es eficaz porque tiene el poder de cambiar a quien lo necesite. Cambia, porque Dios es el mismo ayer, ahora y siempre. Cuando nosotros hablamos del poder de la palabra, tenemos que pensar en aquella palabra que Jesús mismo dijo en el capítulo 15 del libro de Juan. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto será cortado. Pero luego agrega y dice que el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Pero me gusta el versículo 3 y es el versículo que quiero que grabe en su corazón. El Señor dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra tiene el poder para limpiar. Diga conmigo ahí en casita usted y levanta su mano y diga: la palabra tiene el poder para limpiar. Sí, la palabra puede limpiar pensamientos que no convienen. La palabra tiene el poder para limpiar un corazón sucio y pecaminoso. La palabra tiene el poder para purificar y limpiar una lengua que no ha sido dominada. Por eso, amado mío, yo creo con todo mi corazón, y como me ha ministrado ese capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles y los primeros versículos del capítulo 28, cuando relata la historia que aquella víbora mordió a Pablo. Y cuando yo vi ese pasaje por vez primera y lo analicé, la gente dice que se quedó esperando. Y le sorprendía por qué Pablo no caía y tampoco su semblante cambiaba. Esperaban ver lo que se hinchase y que luego cayese. Y dice Pastor Luis que la gente tuvo que sentarse porque ya había esperado mucho tiempo y nada pasaba en Pablo. Ahora, ¿qué es más interesante? ¿Que Dios evitase el efecto del veneno o el dolor de la mordida? Dios pudo haber evitado el dolor de la mordida, pero no lo evitó. Dios pudo haber evitado que pasáramos por una circunstancia como la que estamos pasando, pero no lo hizo, porque Él quería mostrarnos algo más grande en medio de esta circunstancia, que el efecto de esta, sí, Él puede evitarlo. Por eso el cristiano que conoce la palabra y que sabe el poder de la palabra, en medio de un momento como el que estamos viviendo, no se queda, se levanta y se pone en pie y sabe de que Dios está con él y que Dios le sacará victoriosamente. Por eso yo te muevo, yo una vez más te invito y te motivo a que lo creas y digas conmigo: la palabra tiene el poder para limpiar. Sí, limpiar mi pensamiento de toda duda, de toda incredulidad, de toda... Vean, es que el ser humano tiende a pensar por lo que ve, pero cuando nuestra mirada está puesta en el más allá, seguro estoy de que siempre estaremos esperando por lo que Dios hará. Es más cortante que una espada de dos filos, hace la separación entre el alma y el espíritu, discierne los pensamientos y hasta las intenciones. Oh, amado mío, la palabra del Señor es todo lo que usted y yo necesitamos. Ella nos puede ayudar para mantenernos en pie. Tiene el poder para dar vida, tiene el poder para limpiar.
yo le garantizo que de Génesis a Apocalipsis, cuando nosotros vamos a la palabra, vamos a encontrar una palabra específica que se constituirá en una promesa de Dios para su vida de acuerdo a su necesidad. Por eso hacemos bien en meditar en la palabra antes que pensar en los problemas. Hacemos bien correr a la palabra antes que correr a cualquier otra fuente o a cualquier otro recurso, porque la fuente de todos los recursos se llama Dios. A mí me llama la atención la gente cuando Jesús ministraba en el ministerio terrenal, no entendían las cosas que Jesús hacía. Dice la escritura, nosotros lo encontramos, dice que Jesús hablaba como un rey, pero a la vez actuaba como un peregrino. Por eso la gente no lo podía comprender, porque hablaba de santidad y se relacionaba con los pecadores. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que la gente no comprenderá el por qué usted y yo actuamos de la forma que actuamos. Cuando la gente está desesperada y que a veces quizás lo que más extraña es, llámese, poder laborar como antes lo estaba haciendo, tener los ingresos que antes tenía, poder tener la libertad para hacer las cosas que antes hacía. Pero dentro de todo ese grupo de personas, yo sé que también hay personas que una de las cosas que más extrañan es venir a la casa del Señor, porque en este lugar ellos saben que han sido bendecidos, ha habido una palabra, han tenido experiencia, que Dios les ha permitido experimentar cosas que en otro lugar no las han experimentado, porque saben que este lugar es la casa de Dios y que Dios ha hecho milagros y que Dios ha bendecido vida, ha transformado vida, ha cambiado vida. Y yo creo por la fe en la palabra que viene un tiempo cuando no solamente vendremos los que antes veníamos a este lugar, ahora vendrá mucha más gente que se ha convertido a través de los medios, que se ha convertido por una llamada telefónica, porque la palabra sigue cumpliendo su propósito de salvar, de sanar, de restaurar y de bendecir a quien lo necesita. Amigo mío, usted que está allí, usted que quizás está preocupado, porque le preocupa mucho lo que está pasando, ve a su alrededor y ve a su familia, pero sabe que no tiene la respuesta a las preguntas. Un tiempo donde son más las preguntas que las respuestas. Cuando vamos a la palabra, encontramos todas las preguntas a nuestras inquietudes, porque ella es la fuente de sabiduría. Ella es la seguridad y la garantía de salvación y vida eterna. Por eso yo te motivo a que hagas un cambio en tu vida y estableces prioridades, poniendo a Dios como la prioridad más importante o la número uno. Y asegúrate de confiar plenamente en lo que la palabra dice, y seguramente el temor, la duda y la inseguridad desaparecerán, porque la palabra tiene el poder para separar el alma y el espíritu. Por eso Jesús dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y hay gente que ha dependido más de sus emociones, de sus sentimientos, que de sus propias convicciones. Y este no es un tiempo para depender de emociones ni sentimientos. Este es un tiempo para estar arraigado y para estar convencido plenamente. Por eso, amado mío, vuelvo y repito lo que dije al inicio: es imposible poder tener una vida victoriosa en Cristo sin vivir la palabra, porque la palabra es la que nos fundamenta, la palabra es la que nos da dirección. Y yo quiero terminar, porque dije que íbamos a orar, con lo que el Salmo 107 nos dice. El Salmo 107 es un salmo maravilloso, porque dice que el poder de la palabra tiene el poder para librar de angustia a aquel que está afligido. Tiene el poder para redireccionar a aquellos que han perdido el rumbo en su vida. Tiene el poder para dar libertad, para quebrar puertas de hierro y cerrojos de acero. Y luego dice que Él tiene el poder para libertar una vez más, como lo dice el versículo 13. Pero quiero llegar, vea también lo que dice el versículo 14. Tiene el poder
para sacar de la sombra de muerte y para romper las prisiones de aquellos que han sido atrapados en las prisiones, llámese de un hábito, llámese de un vicio, llámese de lo que sea. Dios tiene el poder a través de su palabra para darte libertad. Dios no te quiere ver como te ve, Dios no te quiere ver sufriendo, Dios no te quiere ver allí llorando, Dios no te quiere ver lamentando, Él te quiere ver celebrando, Él te quiere ver en victoria, Él te quiere ver alegre, Él te quiere ver gozoso, Él te quiere ver disfrutando de la armonía en la familia. Dios te quiere ver prosperado. Por eso tienes que saber que la palabra nos marca las pautas a seguir para vivir ese estilo de vida que Jesús quiere que vivamos. Por eso quiero que digas una vez más allí donde está: vale la pena vivir la palabra. Aleluya. Y dice el versículo 19: y clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. La palabra tiene el poder para libertar. Oh, amado mío, ¿cuántas personas conoce usted que se han esforzado, han tratado, han luchado, han dado lo mejor de sí, pero lamentablemente nunca han podido superar ese hábito, ese problema en el cual han caído? Pero la palabra tiene el poder para romper cadenas, para libertar al cautivo. La palabra tiene el poder para dar vida. La palabra tiene el poder para regenerar. La palabra tiene el poder para restaurar. La palabra es vida, la palabra es autoridad, la palabra es dominio. Por eso cuando dice la palabra del Señor que por el poder de la palabra fueron creadas todas las cosas, y el mundo mismo se sostiene por la palabra de su poder. La palabra es poder, amado mío. Vive la palabra, confía en su palabra, porque si Él lo dijo, dalo por hecho, pues Él lo va a hacer. Y dice el versículo 20: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay amenazas que usted quizás las ignora, pero la palabra del Señor se interpondrá, y esa amenaza, esa ruina que venía en contra de ti y en contra de tu familia, tendrá que ser parte de una historia, porque el Señor te va a guardar, Él te va a proteger. Por eso dice el Salmo 91 que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. No habrá plaga que toque tu morada por causa del poder de su palabra. Oh, yo bendigo a Dios por su palabra. Yo bendigo a Dios por su palabra. Su palabra tiene el poder para convencer al hombre de su pecado. La palabra tiene el poder para transformar, para regenerar. La palabra tiene el poder para dar vida. La palabra es lo que el mundo necesita. Este es tiempo de conectarnos con la palabra.